con Ruth del Salto. Estados Unidos sancionó a la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido al señalarlos de participación en corrupción significativa durante su tiempo en el gobierno. Esta medida responde a la aplicación de un mecanismo del gobierno de Trump para sancionar a aquellos involucrados en la obstrucción de la democracia y la violación de los derechos humanos. En ángulo, el debate sobre los funcionarios latinoamericanos que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Soy Nicolai Abril, hoy por Ruth del Salto. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Hoy anuncié la designación bajo la sección 7031C de la expresidenta de Argentina Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner y del exministro de Planificación de Argentina Julio Miguel De Vido por su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo. El caso de Cristina Kirchner y de su exministro Julio De Vido, quienes fueron implicados en el robo de millones de dólares mediante contratos de obras públicas durante su gestión, subraya la postura de Washington sobre la corrupción en América Latina, particularmente ahora la de la administración Trump. Kirchner y De Vido enfrentan restricciones debido a su participación en lo que las autoridades estadounidenses consideran un desfalco masivo. Aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Argentina le damos la bienvenida a Alberto Medina, analista político y consultor. Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. También desde Argentina nos acompaña Emilia Trabuco, analista política y magíster en seguridad de la nación. Bienvenida. Gracias, buenos días. Agradecemos también a Jorge Borgognoni, académico y consultor político. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Jorge, iniciamos el debate. ¿Es una medida correcta la del gobierno estadounidense vetar a Cristina Fernández en su país? Bueno, en principio pareciera como que, es más, es una sorpresa y uno puede hacer varias lecturas de este tipo de declaraciones. Por un lado, uno podría decir, bueno, a nivel de relaciones bilaterales hay una vuelta de rosca muy importante, aparece un nuevo escenario donde la administración de Estados Unidos le pone un freno a todo aquello que considera, vamos a decirlo entre comillas, moralmente de alguna forma también condenado, antes que judicialmente, más allá de lo que ocurriera o no, por sus devenires en sus decisiones, sobre todo cuando están vinculados y teñidos a la administración fraudulenta de recursos públicos. Por otro lado, uno podría decir a nivel político y más ateniéndose al nuevo escenario electoral que se avecina en la República Argentina, que esto no hace más que puede llegar a engrandecer de alguna forma la presentación de Cristina Fernández de Kirchner como una jefa de oposición con un cierto engrandecimiento de su poderío en términos electorales de lo que puede llegar a ser en octubre próximo. Emilia, ¿coincide usted? ¿Esto podría jugarle a favor de Cristina Fernández en las elecciones de octubre en la que se elegirán a los miembros del Congreso, o podría ser un golpe para el kirchnerismo? Yo creo que coincido en que el escenario ha cambiado desde, obviamente, la victoria del presidente Donald Trump, con el que el presidente actual de Argentina está explícitamente alineado. Yo lo evalúo más en otras dimensiones que creo que tienen y que hay que evaluar para mirar la gravedad del hecho, porque la verdad que un presidente norteamericano presente esta sanción como bueno, han expresado también sus funcionarios, me parece que es otro acto injerencista contra lo que es la principal figura referenta del movimiento nacional y popular en Argentina, y dos veces presidenta de esta nación. Yo creo que obviamente puede ser un hecho que incida, va a depender del estado mediático que se le dé, porque creo yo que hay que evaluar también cómo estas redes sociales, ¿no? Y este escenario digital están obviamente influyendo de manera muy contundente en la opinión pública y están influyendo también directamente en los procesos electorales de
de toda América Latina y el Caribe. Veremos si el escenario que se viene para este año electoral, donde vamos a tener elecciones de medio término, elecciones legislativas, realmente determinan, ¿no? No solo con este hecho, por supuesto, se van a tener que desarrollar seguramente otros hechos también para que este escenario en Argentina se polarice o no. Alberto, ¿coincide usted? ¿Es esto injerencismo de Estados Unidos o simplemente un gobierno aplicando sus propias políticas y decidiendo quién entra y quién no a su propio país? Bueno, habría que tener un poco de contexto en esto, ¿no? Estados Unidos tiene una dinámica histórica respecto a permitir o no el ingreso a su país, no solamente de personajes políticos, hagamos un poco de memoria, han quedado con la imposibilidad de ingresar al país personajes deportistas, recordemos Maradona, no podía ingresar a los Estados Unidos, hagamos un poco de memoria acá, más cerquita en el tiempo, en la administración Biden le prohibieron el ingreso, por ejemplo, lo declararon significativamente corrupto al expresidente Cartes de Paraguay, nadie habló de injerencismo en aquel momento, por eso me llama poderosamente la atención que ahora tenga un sesgo diferente al que tuvo en otros momentos. Creo que es una política habitual en Estados Unidos, quizás ahora, por cierto, con otra impronta, pero no es nada novedoso que Estados Unidos no permita el ingreso de alguna persona, inclusive no necesariamente dando explicaciones de por qué no puede ingresar. Para aquellos que tienen conocimiento del tema, saben que obtener una visa de acceso a ese país, una visa meramente turística, puede ser vetado eventualmente por el gobierno americano en un trámite prácticamente administrativo, sin mediar demasiada explicación, con lo cual no debería sorprender demasiado esta cuestión y para nada considero que tenga que ver con este término que se utilizó, porque si lo valido tendría que validar todas las otras veces que también se aplicó esta decisión y que no recuerdo que haya habido ningún tipo de planteo ni de denuncias públicas respecto a por qué puede o no puede ingresar a alguien país. Digo, potestad que también tienen otros países respecto de la posibilidad de dejar ingresar o no a sus propias naciones. Emilia, aquí Alberto plantea un punto interesante. ¿Fue injerencismo entonces también lo de Maradona? ¿Por qué entonces no se denunció como tal? Yo creo que en este siglo, y no solo desde el comienzo del siglo, sino en los últimos años, debemos empezar a pensar el injerencismo desde múltiples formas. Yo creo que la espectacularización mediática es parte de un injerencismo que tiene que ver con otras formas que ha adquirido la guerra. Yo quiero hablar en esos términos. Estados Unidos nunca ha dejado de ser injerencista, obviamente lo ha hecho, no es solo ocupación de tropas o solo, ¿no?, sanciones o lo que tiene que ver con la economía, digo que es otra de las formas en que operan en nuestra región. Yo creo que ahora sí tenemos que pensarlo en términos injerencistas. A mí disculpen, pero me sorprende, el presidente Javier Milei ha sido hace muy poco y ha sido acusado, porque fue de público conocimiento, por una criptoestafa que hasta la justicia norteamericana lo está investigando porque hay ciudadanos norteamericanos implicados en la estafa que bueno, él publicó, ¿no?, con esta criptomoneda Libra. Creo que no sé si tengo que hacer mayores detalles porque fue un escándalo mundial el tema de la estafa del presidente Milei, y la verdad que no lo vi tan preocupado al presidente Trump por el ingreso del actual presidente argentino al país. Entonces a mí me parece que hay un sesgo, ¿no?, por lo menos en a quién deja entrar y quién no deja entrar. Me gustaría entrar también en la causa vialidad, que es por la que, bueno, el presidente Trump dice que Cristina ha estado involucrada en casos de corrupción y que está también demostradísimo que no ha sido así, que esto es parte de la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Pero a ver, Emilia, yo entiendo que hay una sentencia firme, que está en apelación, pero hay una sentencia firme. Sí, claro que hay una sentencia firme. Es una causa que fue quirúrgicamente diseñada, cronometrada con el calendario electoral también, para que después, con el juego de la ley de ficha limpia, Cristina Fernández de Kirchner quede inhabilitada para ejercer cargos públicos y para presentarse a cualquier candidatura en las elecciones en Argentina. Y nosotros en Argentina tenemos además un poder judicial que ya puede ser llamado el partido judicial o la mafia
Judicial, y la última demostración, que es solo una muestra, son los 2 jueces por decreto que ha dictaminado el presidente Javier Milei en una corte que hoy tiene solo 3 integrantes, ¿no? Acá el Poder Judicial es controvertido, al menos, y hoy ha sido protagonista durante las últimas décadas de grandes escándalos, que si quieren los repasamos, no tengo ningún problema. Claro, justamente lo vamos a conversar, pero me interesa primero cerrar este bloque de debate. Jorge, ¿crees que en verdad se trata de injerencismo o de algún sesgo por parte de Estados Unidos ahora que Emilia toca estas investigaciones en las que también está involucrado Javier Milei? A ver, como injerencismo a nivel de delito, de lo que tiene que ver con cuestiones del derecho internacional público propiamente dicho, podríamos también estar de acuerdo con que hubo muchos casos a lo largo de la historia de Estados Unidos donde se dice que sí y quién entra, quién no entra y de qué forma y qué no. Y de la misma forma también uno, digo, así como tomó esa medida, tomó la otra medida de que aquel que demuestre $5 millones en efectivo o de otra forma y le va a otorgar cierta ciudadanía. Digo, tiene este tipo de cosas donde son muy blanco-negro, pero con un nivel de incoherencia bastante profundo por ahí, al menos para los latinoamericanos, donde nos deja un margen grande de cuestionamientos a donde están teñidos de una moral muy sesgada, digo, no de una moral de que si no pensás como yo, estás fuera de esta discusión. Este es como una suerte de nuevo orden internacional que está tratando de proponer. Ahora, por el otro lado, planteándolo desde el lado del sesgo, sí, propiamente dicho, y aparte, la pregunta es al revés. ¿En cuánto le afecta a Donald Trump propiamente dicho que Cristina, o que el gobierno de Cristina propiamente dicho, sea o no culpable o no de algún tema de administración fraudulenta en Argentina? Digo, ¿cuál es el nivel de ejemplificador que quiere, que es una lógica casi como de papá totémico, que dice que sí y que no, que está bien, que está mal, cuando tiene también un sinnúmero de causas abiertas y de denuncias personales? Es el expresidente de Estados Unidos y actual más cuestionado a lo largo de su historia también. Digo, también hay que hacer un poco. Lo que pasa es que también digo, cuánto la ciudadanía en general puede llegar a... Ahora, a nivel argentino, ¿cuánto puede llegar a afectar o no lo de Trump? Al contrario, lo único que termina haciendo es beneficiando y convirtiéndola en realmente la verdadera jefa de la oposición con poder, por más que tenga o no la posibilidad de ser electa o no. Digo, ella va a cuidar ese esquema y va a tratar, y en ese punto, al contrario, le beneficia este tipo de decisiones. Ya no le interesa a Cristina viajar a Estados Unidos. Bueno, aquí Jorge y Emilia han planteado 2 puntos que me parece interesante abordar, porque justamente Cristina Fernández de Kirchner se defendió de la sanción de Estados Unidos por corrupción y lanzó fuertes críticas tanto contra Trump y contra Milei en una extensa publicación en la red social X. La exmandataria le recordó a Milei el caso de la libra, como lo decía Emilia, y al mandatario estadounidense sus abultados escándalos sexuales que lo llevaron a ser procesado cuando dejó el poder, cuando dejó la Casa Blanca y tuvo que enfrentar una seguidilla de acusaciones, señalamientos e investigaciones judiciales. Esto escribía Cristina Fernández de Kirchner. ¿Será por una criptoestafa? Porque, la verdad, no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. ¿Y mi hija? Menos. ¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicarían su campaña? Tampoco. Ninguna de las dos. Alberto, ¿se puede comparar? ¿Tienen la misma magnitud los diferentes escándalos, tanto los que enfrentaba Donald Trump en Estados Unidos, a los que hacía alusión Cristina Fernández, y el escándalo de la libra con la causa de la vialidad? A mí me resultan interesantes los argumentos, ¿no? Porque en vez de decir soy inocente, intenta poner en el juego que hay otras personas que también podrían tener causas. Y es bastante paradigmático el planteo argumental, ¿no? Porque si realmente se siente inocente, el argumento hubiera sido, bueno, yo no he cometido ningún delito como para que se me impida el ingreso a Estados Unidos, y no estaría buscando una suerte de analogía con lo que pasó con una persona o con otra, intentando poner una especie de pie de igualdad
que claramente no hay, ¿no? Porque por un lado, cabría decirle a las personas que nos acompañan hoy en el panel que hay que investigar un poquito más el tema de las causas por la criptomoneda en Estados Unidos y si hay alguna imputación contra el presidente Milei. Me parece que hay un poco de desinformación al respecto, valdría la pena hurgar un poco más sobre esto. Y por otro lado, por supuesto, estamos hablando del ingreso a Estados Unidos. Trump no está haciendo no está tomando una decisión mundial, tiene que ver con la potestad que tiene respecto de su propio país. ¿O acaso en Argentina no le prohibimos el ingreso a ciertas personas a esta nación? Y creo que eso también es interesante. Lo otro que me parece paradigmático es que los argentinos solemos tener fama en el mundo de tener una suerte de arrogancia, ¿no? Y aquí también aparece la arrogancia intelectual. Esta no es una decisión con Argentina. Estados Unidos le ha prohibido el ingreso a un montón de personas y a un montón de personajes de la política contemporánea. Y creo que también aquí hay que investigar un poco más, ¿no? Porque tampoco puede entrar Maduro, ni Diosdado Cabello, ni Ortega, ni Díaz-Canel, ni Castro, ni, como mencionábamos hoy, ni el expresidente Cartes de Paraguay, por solamente citar algunos casos más emblemáticos. Es decir, creer que esta es una decisión que tiene que ver con Argentina es quizás minimizar la cuestión general y darle a la Argentina un volumen que no tiene en esta conversación. Y creo que eso tal vez tenga que ver también con una especie de soberbia intelectual argentina muy clásica y lamentablemente muy instalada en el mundo, de creer que somos mucho más importantes de lo que verdaderamente somos. Tengo mis serias dudas de que el gobierno americano haya tomado esta decisión teniendo en contexto lo que va a pasar con la elección de diputados nacionales en el medio tiempo de Argentina. Me parece absolutamente retorcido. Creo que Estados Unidos tiene problemas geopolíticos internacionales mucho más importantes que esto, como para dedicarle 15 segundos a esta cuestión. Creo que tiene que ver más con lo conceptual y lo simbólico, y no con esto que de alguna manera intentamos leer como si todos fuéramos a hacer el centro de la Tierra para el análisis político internacional, ¿no? Emilia, la vi inconforme con los argumentos de Alberto. Sí, a ver, yo creo que yo no coincido con que es parte de la arrogancia. Si yo entiendo esta declaración de Donald Trump, hay que decir, es uno de los países potencia. Hoy estamos en un mundo donde China y Estados Unidos están comandando, ¿no? Un enfrentamiento que muchos analistas llaman como el G2, ¿no? Nuestra región está siendo un epicentro también de esa guerra comercial por el control de los territorios, el control de las economías y de los recursos. Entonces, me parece que no es menor. Yo vivo en Argentina y obviamente a mí me interesa el futuro de la economía y la política de mi país, y obviamente una declaración del mandatario norteamericano, además con la centralidad que está teniendo últimamente, gracias al alineamiento ya que yo diría de subordinación absoluta del presidente Javier Milei a su administración, a mí no me parece menor. Y además decir que estamos también en un contexto donde se está terminando de ver las condiciones de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo préstamo ilegal, quiero decir, porque solo el gobierno ha dado a conocer un DNU sin mostrar ningún tipo de información, que ha sido aprobado por la Cámara del Congreso de la Nación, gracias a muchos diputados que, son también obsecuentes con esta forma, y gracias también a coimas y a procesos de corrupción que parece no son tan importantes para determinados, ¿no?, paladines de la moral. Entonces, me parece a mí que no es menor, porque estamos en este contexto en Argentina al borde de un colapso económico que está determinando que el 70% de los niños y las niñas en mi país se vayan a dormir sin comer. Entonces, yo no creo que solo sea parte de la arrogancia ni de creernos el centro del mundo, sino que tiene que ver con el futuro de millones de argentinos y argentinas. A ver, Jorge, permanezcamos en esa esfera de lo judicial, porque aquí Emilia planteaba más temprano otro punto interesante, otro punto que yo creo que es válido, y es ¿por qué entonces Estados Unidos no le veta la entrada a Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda? Pero, a ver, lo vemos en perspectiva. ¿Esto se puede comparar? ¿Tiene el mismo nivel cuando estamos hablando, por un lado, de una investigación apenas, señalamientos, mientras por el otro lado estamos hablando ya de una sentencia en firme por la causa de la vialidad contra Cristina Fernández?
Creo que son dos cosas totalmente distintas, forman parte todo de una misma película y más allá de lo que podemos llegar a opinar y nosotros podemos llegar a cómo evaluamos y observamos la realidad y cómo se va dando esta dinámica, lo cierto es que hoy los actores son, digamos, esta no es una pelea de tres, hay una pelea de dos con uno que habla por otro. Y en ese punto hay alguien que está asumiendo un costo, que no, digamos, alguien está asumiendo un costo en una decisión que no es el que la debería tomar o el que la tiene que tomar. Cuando uno plantea el tema electoral, no decimos que, mira, vos sabés que Trump está mirando las elecciones de Estados Unidos. A Trump no le importan las elecciones de Estados Unidos. No le importa ningún calendario electoral más que el de él y nada más. Pero que no toma ninguna decisión inocua, ninguna decisión es inocua en su resultado en cualquier parte del mundo, eso es una verdad absoluta. Digo, acá, con Ucrania, con Rusia, con la OTAN, con las intervenciones en Asia, con lo que fuere, con Israel mismo, con la liberación de palestinos, etcétera, etcétera. Y así podemos armar un listado de un nuevo orden internacional pleno y derecho. Que con Argentina hay un interés particular, que hay un lado B de esto, que uno es la opinión publicada, lo que estamos discutiendo, lo que estamos percibiendo que se discute y lo que se discute también a puertas cerradas adentro del Capitolio o en la Casa Rosada o lo que fuera, también es una cuestión que tiene que ver con la construcción del poder. No creo que Donald Trump a partir de ahora esté muy ensimismado y preocupado por la vida de Javier Milei y toda su construcción de administración pública de la mañana a la noche. Digo, esto... Lo que voy es, ¿qué quiero decir con esto? Relajemos en ese punto, acá no se trata ni de soberbia ni de nada, simplemente lo que digo es, va por otro andarivel, va por otra cuestión, y cuando uno plantea el tema del poder, el poder nunca es inocuo, y menos en este punto, sobre todo cuando viene el primer mandatario que está planteando nuevas reglas de juego, no solo con Argentina, con un montón de actores y con un montón de instituciones habidas y por haber, porque de la misma forma uno podría plantear, ¿y por qué Estados Unidos no intervino en Venezuela? ¿Por qué Estados Unidos no intervino con la OEA? Etcétera, etcétera. Digo, podría ampliar la agenda a diestra y siniestra. En ese punto, creo que el tema de lo judicial, de Cristina, condenada o no por un tribunal en este punto de una causa concreta, condenada, pero condenada hasta un cierto límite, porque no es una sentencia con con un nivel muy fuerte donde uno puede llegar a responder a las expectativas de lo que a lo mejor mediáticamente se espera de quien está esperando una condena casi al estilo Jesús o Barrabás. Digo, bueno, ¿no? Acá queremos la cruz de alguien. No va a existir eso, no está eso. Las instituciones se resuelven desde otro punto de vista. Y en ese punto creo que los conflictos no están circunscritos puro y exclusivamente, pero sí cuando se plantea en esta pelea, a Cristina sí le conviene y por eso le responde con otro tipo de denuncia y con otro tipo, porque ella lo lleva a un término moral de líderes contra líderes. No de qué estás haciendo, si es lo correcto o no lo correcto, si te estoy cuestionando o no cada uno tipo de gobierno. Simplemente ahí, mi estimado, se centra en otra discusión. Creo que la lógica está parada en otro punto. Jorge, gracias. Vamos a seguir con este debate que está bien interesante. Alberto incluso nos planteaba, bueno, es que acá no solamente estamos hablando de un expresidente argentina, sino que también hay otros dirigentes en América Latina vetados en Estados Unidos. Paso a nuestros anunciantes, pero antes, la sanción de Estados Unidos a Cristina Fernández por corrupción es la primera vez que un gobierno estadounidense sanciona a un exmandatario argentino por causas de corrupción. Un hecho que ocurre en un contexto en el que el presidente Javier Milei goza de la más alta estima por parte del mandatario Donald Trump, quien lo considera un modelo en la región. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En la lista de los sancionados por Estados Unidos también figuran Nicolás Maduro en Venezuela,
Daniel Ortega en Nicaragua, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba, así como el exmandatario paraguayo Horacio Cartes. Además, no podemos olvidar a Rafael Correa de Ecuador, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el exmandatario panameño Ricardo Martinelli. Comenzamos este nuevo segmento del debate, esta vez con nuestros panelistas invitados, y está con nosotros también Emilia. Emilia, planteabas hace algunos instantes que esto estaba totalmente direccionado, que estaba enfocado hacia Cristina Fernández en un momento en que, por supuesto, se avecinan elecciones en el país, en un momento en que, lo planteabas tú, hay hambre en Argentina, críticas a la política económica bastante dura del gobierno Milei, pero si eso es así, entonces, ¿por qué hay otros líderes latinoamericanos, incluso conservadores, incluso de derecha, el presidente de Panamá, el expresidente de Paraguay? A ver, a mí me parece, está bien, pero a mí me parece, mientras leías el repaso de quiénes no pueden entrar a Estados Unidos, y la verdad que si no creemos que está direccionado y que no es parte de una política injerencista sobre la política propia y doméstica en nuestros países, la verdad que es bastante obvio, me parece. O sea, hay otros, en Argentina, por ejemplo, Mauricio Macri tiene escándalos de corrupción y hasta está, obviamente la justicia le responde, porque como le responde a la oligarquía argentina desde largo tiempo ya, pero hasta en las escuchas ilegales a familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan durante su gestión como presidente. Digo, me parece que es bastante claro, y en este momento donde estamos viendo que la estrategia mediática, comunicacional, está siendo tan central en determinar el sentido común y en manipular la opinión pública para lo que podemos llamar ya una guerra cognitiva, que el presidente haga esto y además obviamente se espectacularice, a mí me parece que está muy bien direccionado hacia los liderazgos populares en toda la región latinoamericana y caribeña, y que sí tiene efectos. Digo, para eso lo hacen, porque realmente yo coincido con el resto de los analistas, a Trump no le significa realmente nada que Cristina Kirchner entre o no entre a su país. Digo, no afecta en nada su política ni en Norteamérica, ni siquiera aquí en Argentina. Entonces, ¿cuál es el sentido de estas medidas de no dejar entrar a determinados mandatarios al país norteamericano? Yo me haría esa pregunta. ¿O por qué algunos sí, y la verdad, y otros no? Cuando tienen escándalos judiciales ya demostrados, pero obviamente también sabemos, digo, y esto la voy a citar a Cristina Fernández de Kirchner, porque ya lo ha nombrado, digo, el brazo militar, y aprovecho porque en Argentina estamos en la semana, digo, del 24 de marzo, el último golpe cívico-militar en nuestro país de 1976, la verdad, el brazo militar, que fue el brazo de maniobra del plan injerencista en el siglo pasado, hoy está siendo el brazo judicial, y eso está más que demostrado con los centros de formación norteamericana para los jueces en América Latina y el Caribe, y toda la red de connivencia y de relaciones carnales ya también demostradas, por ejemplo, el viaje al Lago Escondido, a la mansión de Joe Lewis, ¿no? Amigo de Macri y un magnate británico que ocupa tierras que son de todo el pueblo argentino. Digo que esa causa quedó también archivada por la misma justicia que después está condenando a Cristina. Entonces, a mí me parece que ya es bastante obvio. Cristina en su tuit de defensa no dice nada sobre eso, porque los invito a ver las horas donde ella hace uso de su defensa, que le negó la justicia argentina, lo hace por su canal de YouTube, y las 20 verdades y las 20 mentiras sobre la causa vialidad, que es la que finalmente es la punta de lanza de su ataque judicial para inhabilitarla políticamente. Y hasta fue también la causa y el contexto mientras se estaba llevando adelante el juicio oral, donde intentan asesinarla en la entrada de su casa. Hay un intento de magnicidio, además, que la justicia está tratando la verdad de forma lamentable, alterando todo tipo de pruebas, porque los culpables, y eso también está demostrado en nuestro país, son los mismos que hoy gobiernan el país, el mismísimo Luis Caputo, que es ministro de Economía y su familia, y la mismísima Patricia Bullrich,
que es de nuevo ministra de Seguridad y que tuvo su primer periodo durante el gobierno del macrismo, cuando fue el inicio de toda esta ofensiva judicial Emilia, contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. nos quedan 3 minutos para cerrar este fragmento del debate. Alberto, lo planteabas tú, nos vamos a quedar con este listado de otros líderes que aparecen allí en el veto de Estados Unidos, y Emilia decía que está bastante claro que hay un sesgo que va dirigido contra líderes populares, pero dentro de estos líderes populares también cabría, por ejemplo, un Juan Orlando Hernández, un Horacio Cartes, un Martinelli en Panamá. Bueno, a ver, hay un rasgo común entre todos los presidentes y los políticos que han sido descartados para ingresar a Estados Unidos. Todos tienen causas de corrupción, y en algunos casos vinculadas a delitos internacionales, vinculados al lavado de dinero, al narcotráfico. Y me parece que ese es el punto en común. No tiene que ver con lo ideológico. En todo caso, nos deberíamos preguntar por qué, no sé, Rafael Correa, Ortega o Díaz-Canel y Cristina Fernández de Kirchner tienen alguna conexión ideológica, pero eso sería seguramente para una conversación que pasa por otro lado y que sería muy interesante tener, ¿no? ¿Por qué los líderes que defienden ciertas ideas tienen tanto apego a quedarse con el dinero ajeno y a después, por supuesto, endilgarle la responsabilidad de esos actos de corrupción a una supuesta mano negra internacional que se complota contra los líderes, en vez de hacerse cargo que no pueden explicar ni su patrimonio personal, ni cómo han hecho para sobrevivir económicamente durante tanto tiempo con sueldos públicos, que todos sabemos perfectamente que son muy escasos y que no alcanzan de ninguna manera para explicar un patrimonio como el que no pudo jamás explicar en el caso de Argentina la hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una caja de seguridad con alrededor de $5 millones, que estaban, por otro lado, empaquetados muy prolijamente, ¿no? Entonces, bueno, estas sospechas no tienen que ver con el azar, ni mucho menos que ver con una justicia supuestamente no independiente, sino en todo caso con hechos que la verdad que son prácticamente imposibles de explicar razonablemente a esos pobres que hoy hacía referencia Emilia con muy inteligente criterio. Alberto, ¿no? debemos ir concluyendo. Vamos a darle paso a Jorge antes de cerrar este bloque. Jorge, Emilia justamente planteaba el caso del Ara San Juan, ese fatal incidente de este submarino en Argentina, pero entiendo yo que esta designación que hace Estados Unidos se debe puntualmente a 2 razones, a corrupción y a violaciones de derechos humanos. Jorge, ¿me está escuchando? No, parece que no. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Vamos a un corte comercial. De nuevo paso a los anunciantes. En instantes volvemos con más. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo seguimos hablando sobre los funcionarios latinoamericanos que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Estas restricciones de viaje no solo afectan a los líderes en cuestión, sino que también envían un mensaje contundente sobre el rumbo que la administración de Donald Trump desea seguir en su política exterior respecto a la región. Tiempo de las conclusiones en Ángulo de NTN 24. Jorge, ¿qué mensaje está enviando la administración Trump con este veto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner si no está interesado en la política interior de Argentina? Bueno, a ver, mi estimado, esta cuestión de vetar por parte de Estados Unidos, en realidad por la decisión de Trump, del gobierno de Estados Unidos en este momento, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no creo que tenga mucho asidero ni pueda escalar mucho a lo largo del tiempo a nivel de cuestiones domésticas en la propia realidad argentina. A nivel latinoamericano es un caso más que va a quedar en el olvido y en los anales de decisiones que van tomando a lo largo del tiempo como medidas sancionatorias o ejemplificadoras que trata de buscar Estados Unidos con los distintos líderes que no coinciden en determinados momentos históricos con sus decisiones. Y a partir de ello, para el caso de Milei, se habilita una nueva relación de discusión pública que va a tener que tratar de dar explicaciones todo el tiempo y va a tratar de justificar moralmente cosas
que va a tener que él determinar sobre su propia acción a partir de encontrarse y desencontrarse cada vez que tenga algún encontronazo con la expresidenta Cristina Kirchner. Alberto, para ti, ¿qué mensaje está enviando la administración Trump? Creo que es un mensaje bastante alineado con el discurso político de Donald Trump a lo largo de la campaña y que tiene que ver con una nueva forma de vincularse con más potencia, marcando las distancias que hay respecto a aquellos líderes políticos que han caído en el hábito de la corrupción como un sistema para gobernar. Y que eso no distingue ni cuestiones ideológicas ni perfiles, sino en todo caso conductas. Y creo que en ese sentido está muy alineada también con la política migratoria que intenta de alguna manera diferenciar a las buenas personas de los delincuentes y no separarlas por su origen nacional. Y esto también ha sido parte de la conversación de la campaña presidencial en la que permitió que Donald Trump llegue a su segundo mandato. No veo mucho más que eso y creo que sí se va a profundizar esta línea de acción hacia otros líderes mundiales. Vamos a ver cómo se van a ir agregando personajes a esta lista. Emilia, yo te veo más escéptica. ¿Crees que allá hay mano del presidente Javier Milei que considera un amigo a Donald Trump? Yo no sé si tiene ese poder. Sí, la verdad que no coincido en absolutamente nada con el último analista. Absolutamente. Yo en esa postura moral y tan segura de las pruebas objetivas, me parece que está dejando de lado muchísimos elementos. El trato vejatorio a los derechos humanos que el presidente Trump está teniendo con la población migrante en Estados Unidos, que además es la mano de obra barata de ese país, porque así nos han tratado a los sudamericanos y caribeños, me parece absolutamente repudiable, y más si hablamos desde América Latina y caribeña. O sea, y me parece que no decir que hay un sesgo ideológico en las sanciones entre comillas, que pone la administración norteamericana, sea el signo que sea, porque aquí también lo quiero decir, Donald Trump espectaculariza estas políticas porque intenta volver a esta especie de control, ¿no?, más de mano dura con la región, pero la administración de Biden también tuvo un trato vejatorio a la población migrante de nuestro continente, y es más, deportó más gente que la administración de Trump. Digo, yo en eso no veo diferencias en las administraciones. Lo que sí, el sesgo es evidente. Mauricio Macri, además, si es argentino, decirle que no lo veo tan escandalizado con la causa, por ejemplo, de Correo Argentino y las grandes causas de corrupción y de enriquecimiento ilícito que tiene la familia Macri desde tiempos de la dictadura en el siglo anterior, desde la empresa Socma, que es propiedad de su familia, que fue la deuda privada que se estatizó durante el proceso de dictadura militar, y es los ciclos de valorización financiera que vamos sufriendo en la población argentina. Y a Mauricio Macri nunca se le negó el ingreso, es más, se le dio un crédito ilegal de 57.000 millones de dólares en su administración gracias a Trump para garantizar que ganara las elecciones que finalmente no ganó. Entonces me parece que hay que poder ver un poco más de elementos y pararse también desde una defensa, desde los derechos humanos de los millones y millones de latinoamericanas y de argentinas en este caso en particular. O sea, para mí no hay otra postura posible en estos tiempos de grandes vejaciones a los derechos humanos. No se está dividiendo entre gente de bien y delincuentes, entre la población migrante que están deportando gente inocente y están estigmatizando gente por su nacionalidad, como en el caso de los venezolanos. Entonces, otra vez vamos a ser cómplices, sino de grandes vejaciones a derechos humanos por razones de nacionalidad, de etnia, de religión o de lo que sea, como ya hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia tan triste. Emilia, interesante ese punto que planteas, porque efectivamente aquí mismo en NTN24 hemos tenido a muchos de estos familiares denunciando que sus seres queridos no forman parte de esa banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, como se señaló, para poderlos deportar desde Estados Unidos hasta El Salvador. Sin embargo, les propongo que nos quedemos en Argentina y me interesa evacuar este tema porque la expresidente Cristina Fernández este fin de semana se refirió por primera vez en persona a el veto que le plantaba el secretario de Estado Marco Rubio para su ingreso a Estados Unidos. Esto decía Cristina Fernández de Kirchner. Muy a pedido, este hombre no se la banca solo, no se la banca solo, le molesta lo de Chemila y lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi
en sincronización el Tribunal de Casación macrista, negando el recurso extraordinario son de manual, pero así están las cosas. Jorge, lo planteaba Alberto más temprano. Llama la atención que en esta primera respuesta de Cristina Fernández, ella no hace alusión a su inocencia, ella no explica por qué se considera inocente. Y su defensa básicamente es decir que Milei no se la banca solo. No, porque justamente Cristina lo que se para no es en una postura de defenderse de nada ni de nadie, es de justamente una pelea discursiva de líder contra líder. No es una cuestión en la justicia donde tiene que demostrar prueba de inocencia o no. No tiene que decir, levantar la mano y decir yo no fui. Justamente lo que tiene que decir es vos no sos nadie para decirme a mí por qué yo sí soy culpable y vos no. Digo, en ese punto. Y después la otra cuestión es, tampoco me interesa ir a tu casa. Es como si esto fuera, y vulgarmente, permítame el ejemplo, pero no me interesa ir a tu cumpleaños. Si no me querés invitar, no voy. Y listo. No me interesa ser tu amigo. Digo, ahora, tu amiguito, al que vos sí lo llevas para todos lados y al que le haces muchos regalos, a ese amigo va a tener que explicar cómo logra esos regalos, porque no está muy limpio. A mí sí me decís que soy mala, que soy sucia, etcétera, etcétera, pero a tu amigo no. Digo, entonces en esa historia ahí aparece una triangulación de líderes donde aparece un Milei que recibe un efecto por elevación y que esta discusión después Cristina, yo creo que la va a seguir sosteniendo contra Milei exclusivamente. Trump lo termina beneficiando en la discusión porque la termina elevando a nivel doméstico. A nivel internacional va a quedar inocuo y como decía antes, va a quedar en los anales de una noticia de 2 o 3 meses y se acabó. No se discute más este punto. Alberto, brevemente antes de la pausa, ¿Milei no se la banca solo? No creo que necesite para nada una elección de medio término en la cual eventualmente Cristina Fernández de Kirchner intentará a lo sumo ser candidata en un distrito. Argentina tiene una organización federal, los candidatos van a representar a un distrito en particular y aunque fuera el distrito más importante del país en términos numéricos, son 24 elecciones, el Congreso Nacional es mucho más grande que eso, en todo caso habrá una disputa sobre el liderazgo de un espacio político opositor, pero no me parece que tenga demasiada relevancia ni siquiera en ese contexto y creo que hay también otras preocupaciones más importantes hoy que estar viendo si esta persona ocupa o no una posición y si le conviene o no. Creo que es parte del folclore político argentino, parte de la chicana clásica de la discusión política doméstica, no tienen ninguna relevancia significativa. Emilia, 30 segundos. ¿Milei no se la banca solo? No, claro que no, por eso está desesperado por sostener para que entre el crédito, por ejemplo, con el FMI, otro crédito obviamente con un país insolvente que él se encargó de destruir en 14 meses. Hay una corrida cambiaria desangrando las reservas nacionales, mientras obviamente esa crisis la está pagando todo el pueblo argentino. Por supuesto que no se la banca solo, por eso es el empleado del mes de los poderes internacionales, particularmente norteamericanos y sionistas, quiero decir también. No se la banca solo para nuestra audiencia internacional, no lo puede manejar por sí mismo. Paso a nuestros anunciantes, ya regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Un debate hoy con acento argentino después del veto de Estados Unidos al expresidente Cristina Fernández de Kirchner por señalamientos de corrupción. Agradecemos a nuestros protagonistas. Alberto Medina, analista político y consultor, gracias. Gracias a ustedes. Emilia Trabuco, analista política y magíster en seguridad de la nación. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Y a Jorge Borgoñoni, académico y consultor político. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Soy Nicolai Abril, los esperamos en otra emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Hasta entonces.